Hoy vamos a leer el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a terminar la primera carta que nos va a dar pie a la próxima semana, donde iniciamos el segundo libro, que es más pequeñito, son 3 capítulos. Y quisiera recapitular, antes de empezar a leer, un poco, solo porque ya pasó un mes desde que vimos el inicio de Tesalonicenses y nos va a ayudar a seguir entendiendo el contexto en el que vivía esta iglesia de cara al estudio de la segunda carta. Este es el mensaje final de Pablo a los tesalonicenses, que básicamente lo que les ha dicho es que los ama, ¿verdad? Los quisiera ver, quisiera estar con ellos porque ellos han soportado prueba desde que han creído. Y el contexto de la iglesia en Tesalónica, que lo vimos rápidamente hace un mes, es que Tesalónica era una ciudad griega, muy griega, pero romana. Es decir, ellos vivían bajo una cultura griega, pero eran del Imperio Romano, tenían ciudadanía romana. Eso significaba algunas cosas. Primero, que como griegos, y si usted alguna vez ha leído algún libro griego de historia, que nosotros tenemos que leer varios en el colegio y situaciones así, y cuando usted lee la Biblia podrá entender que los griegos estaban caracterizados por varias cosas, y algunas de ellas eran que adoraban a muchos dioses, para ellos era muy normal. Y lo otro, que tenía una cultura muy sugestiva sexualmente. Por eso hay algunas aclaraciones que hace el apóstol Pablo a través de la carta de Tesalonicenses sobre guardarse en santidad para con el Señor, porque eso era muy normal. Y esta cultura griega, pero esta ciudadanía romana que tenían en Tesalónica es muy importante para ellos, porque ellos eran como una ciudad privilegiada dentro del Imperio Romano. Ellos no tenían ejército romano que pasara por sus calles, ellos elegían a sus oficiales, ellos tenían su propia moneda. Entonces, cuando vemos en Hechos capítulo 17, que es el versículo donde detalla cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica, dice que cuando empiezan a escuchar que están anunciando a Cristo, que es un solo rey, los judíos se vuelven locos y los echan, porque esa idea de que solo hay un rey que atenta contra la idea de adorar al César podía hacer que ellos perdieran su situación de privilegio ante el Imperio Romano. Entonces, obviamente, ellos quieren proteger los privilegios que tienen y por eso se comportan de manera tan sensible y tan abrupta ante cualquier levantamiento de una idea diferente, que era la que predicaban los cristianos. Y entonces el apóstol Pablo lo que les ha enseñado hasta ahorita en Primera de Tesalonicenses es que ellos son un ejemplo de fe, de amor y esperanza. Les explicó cómo se debe comportar una persona que quiere compartir la buena noticia de Jesús. Les dijo cómo mantenerse firmes durante la aflicción, que era algo normal para ellos. Les explicó cuál es el compromiso que toma una persona que agrada a Dios. Y en línea con este capítulo 4, ahora estamos en el capítulo 5, que es cómo se ve la vida del que está esperando al Señor Jesús. ¿Okay? Y en parte por la pregunta que vimos hacia el final del capítulo 4, recuerdan la semana anterior, donde ellos le preguntaban qué iba a pasar con los que se habían muerto. Ellos tenían amigos que los habían matado por decir que Jesús era verdad. Entonces ellos dicen, ¿qué va a pasar con ellos? Están, ¿verdad? Tienen una duda. Y entonces el apóstol Pablo les dice, ya sea que estén vivos, estemos muertos, todos los que creemos vamos a estar con el Señor. Y esa es la línea de pensamiento que viene hacia el capítulo 5. Así que les voy a leer el versículo 9 para orar. Dice así, yo voy a estar leyendo hoy en Nueva Versión Internacional. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos, Señor. Esta mañana nos ponemos delante de ti para decirte que te amamos. Jesús, nunca nos vamos a avergonzar de ti. Estamos impresionados por tu gracia incomparable, Señor. Y por eso queremos decírselo a todas las personas. Queremos contarlo. Queremos contar lo que has hecho en nuestras vidas y lo felices, Señor, el sentido que nos has dado. Y esta mañana, a través de tu palabra, a través de esta lectura, permítenos ser transformados a través de tu Espíritu Santo, a ser confrontados si hay algo en nosotros que necesita ser cambiado para honrarte, Señor, y que esto sea la constante que vemos en nuestra vida, que tu obra en nosotros nos transforma para ser más parecidos a Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, capítulo 5 de Tesalonicenses. Una cosita adicional que quiero comentarles es que este regreso de Jesús del que habla el capítulo 4 y va a continuar hablando el capítulo 5, nos tiene que hacernos preguntar ciertas cosas. Y son preguntas que a veces
parecen sencillas y los cristianos no saben qué responder. Por ejemplo, ¿quién se siente listo para que el Señor Jesús regrese? No me lo tiene que decir, pero pregúntese, ¿yo me siento listo para que el Señor Jesús regrese? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta que debería, debería hacernos cuestionarnos las cosas, lo que pensamos, lo que creemos, lo que vivimos. La preparación ante la venida de Jesús, que nos habla el capítulo 4 y el capítulo 5 de Tesalonicenses, es una actitud. Y por eso me refiero a una práctica, a algo que nos hace movernos. El capítulo 4, el apóstol Pablo les dice: ustedes hacen muchas cosas, pero tienen que hacer aún más, tienen que seguirlas haciendo. No es una espera pasiva. Este conocimiento que yo tengo, esta seguridad de que el Señor va a regresar, me lleva a mí a actuar, a moverme. Siempre es así con la Biblia. El consejo bíblico es para vivirlo, porque hablar es muy fácil, pero hacerlo es diferente, ¿verdad? Uno conoce un montón de cosas, pero a la hora de la hora es lo duro. Siempre escucho, ¿verdad?, que dicen como a los chiquitos no hay que gritarles cuando los estén regañando y después van las chancletas ahí volando, ¿verdad? Uno sabe que tal vez esa no es la mejor forma, pero a la hora de la hora es diferente. Entonces el cristianismo se trata de este conocimiento, esta verdad que tenían los tesalonicenses de que el Señor va a regresar, pero ahora yo tengo que moverme en esa verdad. Tengo que vivir activamente en esa verdad. Esa es la preparación que nos muestra el pasaje, que tiene que ver no con ganarme el favor de Dios, sino más bien que como ya yo recibí el favor de Dios, me muevo en esa gracia del Señor. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Cristo en mí que me permite vivir. Y otra pregunta importante es: ¿qué produce en mi vida la promesa de que Cristo va a regresar? ¿Qué produce? ¿En alguien podría producir temor? Si alguien no cree, eso es lo que dice el apóstol Pablo, que debería tener temor, porque es un terror repentino, porque cuando menos lo espere, el Señor va a regresar. Entonces, cuando alguien, ahora, yo creo que esta idea que es cierta de que el Señor se va a manifestar, porque dice que una vez los hombres van a morir y se van a topar con Dios. Eso es lo que va a suceder. Y todos vamos a tener que dar cuentas a Dios. Eso es la verdad que cuenta la Biblia. El problema es que esa verdad que es terror para los que no creen se ha trasladado en terror para los que creemos que no es así. Porque nosotros lo que deberíamos estar pensando cuando el Señor va a venir es alegría, es emoción. Es más bien estar deseando que eso suceda. Y ustedes recuerdan a Marino, ¿verdad?, cantando que Cristo vino y su iglesia. Es que ese grito, ¿verdad?, lo sentía uno hasta lo más profundo del corazón, porque trasladamos esa idea de terror, que es verdad, pero la trasladamos al que cree, que eso no es verdad. Para el que cree, nosotros tenemos seguridad de salvación. ¿Quiénes de aquí tienen seguridad de salvación, iglesia? Estudiamos eso en Romanos, seguridad de salvación, porque creemos en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. No se trata de que yo pueda hacer algo, es que Él ya lo hizo todo. Esa seguridad de salvación que yo tengo me permite estar feliz de que eso suceda. Cuando el apóstol Pablo se refiere a entre quedarme vivo o morirme, él dice: si me quedo en la tierra es útil. Esa es la descripción que usa, pero si me voy con Dios es muchísimo mejor. El apóstol Juan, al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que al final Jesús le dice: yo soy el testigo fiel y todo lo que te he dicho es cierto. Y entonces ahí hay un corte, porque ahí termina de hablar Jesús y el apóstol Juan dice: sí, Señor Jesús, ven pronto. Después de todo lo que vio, que son imágenes increíbles. Recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis, pero él lo único que dice es: sí, Señor, ven pronto. Tenía el deseo de que ya eso se hiciera una realidad, lo que él había visto, porque quería estar con el Señor. Entonces el cristiano, lo que le debería provocar esta pregunta es deseo, es ganas de que suceda. Y hay gente que si agarra de la vida como mono en ventolero, ¿verdad?, como si esto fuera la gran cosa. No, a mí me quedan muchas cosas por hacer todavía. Y es cierto, pero mejor fuera si estuviéramos con el Señor, y eso es lo que estamos deseando, y eso es lo que le queremos contar a todas las personas.
de esta seguridad y esperanza que tenemos que puede ser suya también. Así que esto se resume en la Biblia como piedad. Eso es lo que debería producir su esperanza en la venida del Señor, piedad. Piedad es actuar como alguien piadoso, como alguien que está lleno de amor, de misericordia, de empatía, que se mueve, como dice la Biblia, que se tiene que mover un cristiano. En el capítulo 5 de Tesalonicenses vamos a leer los primeros 5 versículos y esto tiene que ver con, el mensaje de hoy tiene que ver cómo me preparo yo, cómo estoy listo para la venida del Señor. Y lo primero es estar firmes en la verdad. Primeros versículos de Tesalonicenses dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. ¿Okay? La Biblia aquí es una escritura normal y recurrente en la Biblia. Lo vemos en Proverbios, donde se compara al sabio, al que recibe el consejo, con el ignorante, con el necio. Y aquí entonces hace una comparación que es normal ver esas metáforas, esos símiles. Es Dios el que se comporta con esta seguridad, con este entendimiento. Esto que les ha enseñado Pablo está en la luz, está en el día, está en Cristo. Pero hay unos que están en la noche y en la oscuridad, en la ignorancia. Y esa es la comparación que vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero lo que quiero que noten aquí es que la seguridad que ellos tenían, porque el apóstol Pablo les dice: ya a ustedes yo les dije lo que tienen que saber. Ya les dije que el Señor va a regresar. Lo que no sabemos y nadie sabe es cuándo. Si yo les digo el Señor viene el 15 de septiembre, ¿qué tienen que decir ustedes? Voy a decir, podría pegar, podría decir, no sabemos. No sabemos, nadie sabe. Nadie sabe. Hay gente que con certeza dice: el Señor va a venir tal día. Nadie sabe. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nadie sabe. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús le dijo: no es de nadie saber los tiempos, solo del Padre. Entonces nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Ellos ya tenían el conocimiento. Lo que sabían es lo importante, que el Señor viene. Lo que no saben es cuándo. Pero con ese conocimiento que tienen, esa verdad que se les había enseñado, hay un montón de otros conocimientos que vienen a luchar contra esta verdad. Y por eso está esta idea de estar firmes en la verdad que creemos, porque no es solo conocer, es vivir y permanecer en esa verdad. Los que han ido a calles los jueves, y si no ha ido, anótese, jueves cada 15 días, este jueves vamos a calles. Si ustedes alguna vez han ido a calles o en otro momento han hablado con algún habitante de la calle o algo por el estilo, usted sabrá que ellos saben más Biblia que usted. O sea, si ellos hubieran estado aquí, les hubieran dado un montón de confites los chiquitos ahí por cada versículo que hubieran dicho. Porque no es un tema de saber. La vez pasada yo me acerqué a un muchacho y desde que lo vi tenía un logo de una iglesia en una camiseta, un jueves. Y yo me puse a conversar con él y él me empezó a contar cómo él creció con Kenneth Rojas, el cantante, que él era de allá de San Vito y que crecieron juntos, y me empezó a contar toda la historia. No es tener el conocimiento, yo insisto en esto siempre, no es tener el conocimiento, es permanecer en ese conocimiento, no desviarse de la verdad que ya tengo, porque la verdad no cambia, la verdad está ahí, es Jesús. El que se desvía es uno. Y si usted tiene algún tiempo en la iglesia, se habrá dado cuenta que hay mucha gente que conoce la verdad, pero no permanece en ella. La conocen. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: ustedes conocen la verdad, pero tienen que permanecer firmes, porque cuando ustedes lean la propaganda romana que dice paz y seguridad, no crean en eso. Porque ellos lo que están diciendo es: si están bajo el imperio romano hay paz y seguridad. Si están bajo nuestra cobija, nada malo les va a pasar. Y el apóstol Pablo está diciendo: no, si no creen van a tener un problema. Permanezcan firmes cuando vengan estas ideas de conocimiento que son diferentes a la verdad que ustedes han adquirido de parte del Señor. Y ciertamente el enemigo lo que quiere es distraernos, confundirnos.
Nosotros tenemos la verdad. El matrimonio es el plan de Dios para la familia, esa es la verdad. Y entonces luchamos con el conocimiento de la unión libre es suficiente. Es mejor vivir juntados hasta que sepamos si podemos vivir juntos. ¿Por qué se rieron? El sexo fuera del matrimonio no es el plan de Dios, esa es la verdad. Pero alguien dice, yo soy libre para disfrutar la vida y satisfacerme sexualmente como mejor me parezca. Es un conocimiento que está luchando contra la verdad de Dios en su vida. Es imposible servir a dos señores, eso dice Jesús. Y alguien dice, no, Dios entiende cuando me tengo que quedar por mi trabajo. Y Dios no entiende nada. Entiende todo y no entiende nada tampoco. Hay que alguien dice, Señor, deme una casa, y cuando le da la casa no viene el domingo por quedarse cuidando la casa. Pero ahí está, esa es la verdad que tenemos. Y estamos luchando contra el conocimiento. Entonces, tener esperanza, según el pasaje, es estar en Jesús, es estar en la luz. Y ser ignorante de la debacle venidera sin Cristo es estar en la oscuridad. Entonces, la incertidumbre que está relacionada con la venida de Jesús, lo que tiene que hacer es una oportunidad para depender de Dios, no una ventana para relajarnos. ¿Escuchó eso? Mi incertidumbre del momento en el que Dios vaya a venir, lo que me tiene que llevar a mí es a depender de Dios, no a relajarme. Porque la preparación de la que está hablando el pasaje es una preparación activa. Yo me estoy moviendo, estoy haciendo más y estoy continuando haciendo lo que ya he venido haciendo. Porque por la gracia de Dios Él obra una santificación en mi vida. Entonces yo me muevo y hago más y me esfuerzo más. No estoy simplemente esperando. Vamos a leer los versículos del 6 al 11 y le pido que preste atención a estas palabras que son estar alerta y estar sobrio. La versión que yo voy a leer dice estar en su sano juicio. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¿Okay? Entonces, siempre el esperar en Dios y esta idea de prepararme para estar alerta a lo que va a suceder tiene que ver con seguir haciendo. Si acabamos de leer capítulo 4 y ahora lo que acabamos de leer, anímense unos a otros tal como lo vienen haciendo. La idea para la iglesia es, no me quedo esperando, no es esa idea de ya no estudio porque el Señor viene pronto, es más bien hago más para Dios. Me estoy esforzando más porque Él puede venir en cualquier momento. Y el dormir se relaciona con la noche se relaciona con la oscuridad se relaciona con la ignorancia y el desenfreno. Y entonces lo que nos pide el apóstol Pablo es estar alertas. ¿Okay? En enero yo fui a Tailandia con Amy. Y entonces a mí me gusta hacer deporte y resulta que en una de las ciudades donde estábamos había un gimnasio de Muay Thai. Y entonces yo quería ir a hacer un entrenamiento de Muay Thai, a jugar de salsa ahí. Entonces yo le dije a Amy, ¿verdad? Bueno, me fui a hablar con el señor, él hablaba inglés tailandés, yo inglés de Costa Rica, ¿verdad? Hicimos una melcocha, pero entendimos que a las 6 yo llegaba ahí, él me daba clase. Entonces yo fui, me cambié y llegué. Entonces ya nos preparamos, hacemos todo el calentamiento, no sé qué, y entonces ya llega la parte que uno quiere, que es la de volar patadas, ¿verdad? Yo cuando era pequeñito hacía taekwondo, entonces tengo cierta noción de lo que son los deportes de contacto y principalmente de patadas y puños. Entonces nos armamos, ¿verdad? Él se pone los pads, ¿verdad? Y empezamos. Y entonces me dice, los tailandeses, uno siempre cree que todos los asiáticos son chinos, ¿verdad? A uno como que le cuesta, porque uno dice, ve aquel chino, pero no, es tailandés. Y entonces ellos el tailandés, el idioma, no es como el quien le vende cantonés a uno aquí, ¿verdad? Es diferente y tienen como
¿verdad? Como que mantienen el tiempo más largo. Digamos, ellos le decían a uno, Coponca, ¿verdad? Eso era gracias, creo. O por lo menos eso lo buscabas en Google. Entonces a todo el mundo nos decían así, yo decía Coponca, ¿verdad? Yo no sé ni qué era, pero uno, lo único que uno sabe es medio decía. Entonces Coponca todo el mundo. Y ellos hacen ese, Entonces la cuestión es que él me está diciendo, o sea, él no me está diciendo, él me está dando señas, porque obviamente no nos entendemos, ¿verdad? Entonces él me hace así, que no sé qué. Y en un toque ya digo yo, no, yo ya lo voy a patear en serio, que se agarre, ¿verdad? Según yo. Y entonces llego yo y le pego y le hace él al otro, ¡agua! Le dice al otro entrenador, ¿verdad? Porque eran dos. Y yo en mi mente digo, él está diciendo, mae sí pega duro, o sea, ¿verdad? Eso, yo vuelvo a ver a Amy como diciéndole, vea, aquí está su hombre, ¿verdad? Las patadas que estoy pegando. De ahí, pues resulta que yo creo que eso no era, porque a la siguiente llego yo y cuando voy a patear me hace con el pate en la cabeza y me pega. O sea, yo iba a patear y antes de que yo pateara, él me hizo así con el pate y me pegó en la cabeza. Y yo, opa, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Y entonces me hace, ¿verdad? Que traducido yo creo que fue, no juegue de vivo, porque parece ser que lo que él me estaba diciendo, después de todas nuestras interpretaciones, era que me cubriera, que no se trata solo de patear duro, se trata de estar alerta. Entonces él lo que me decía es, cuando usted patee, yo pateaba y quitaba mi brazo y él me decía, cuando usted patee tiene que cubrirse el otro costado. Y por eso él me dio con el pad. Después de eso se repitió múltiples ocasiones hasta que terminó la clase. Entonces, es estar alerta. Ahora, a uno le da risa eso, y es estar alerta en un deporte de contacto que es natural. Querer, ¿verdad? Como un buen boxeador y como un buen cristiano es mejor dar que recibir. Entonces usted en un deporte de contacto usted quiere dar, no que le den. Entonces usted tiene la conciencia de cubrirse. Pero así es la vida espiritual. Uno tiene que estar alerta, porque hay alguien que está como león rugiente buscando a quien qué. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy fácil también perder la conciencia de la lucha espiritual en la que estamos. Y si nos da risa o somos más conscientes de que tenemos que estar alerta en situaciones de la vida normal, ¿cuánto más deberíamos estar pendientes de que hay que estar alertas espiritualmente? Que hay un enemigo que quiere buscar su alma para destruirlo. Que hay corrientes del mundo y corrientes de pensamiento y cosas que usted escucha y dice, no, eso me parece normal, que lo que están atentando es contra la verdad, que el apóstol Pablo dice, tenemos que permanecer firmes y estar alertas. No son poca cosa. Las canciones que se escuchan hoy en día no son poca cosa. Usted escucha las canciones y dice, no, pero es solo una cancioncilla de reggaetón. No, es que lo que está diciendo está atentando contra la verdad que usted tiene. Y si la seguís escuchando y la seguís cantando y la seguís bailando, es probable que tengas un problema porque no estás alerta. Y eso pasa con un montón de cosas. Pero nosotros normalizamos lo que no se debería normalizar. Estamos en una lucha espiritual que hay que estar alerta. Hay que estar en guardia. Y si recuerdan cuando estudiamos Santiago, dice que las dificultades vienen por todo lado y de todas formas. Santiago dice, ok, el problema es serio. Viene de todo lado. Y hay que estar alerta. Y la otra palabra que usa el apóstol Pablo es, hay que estar lúcidos, sobrios, en su sano juicio. Y esto es un contraste con estar borracho. Estar borracho tiene esta idea para mí de embriagarse de deleite, de sentirse satisfecho con algo fuera de Cristo. Con mi éxito personal o mi éxito laboral, mi éxito financiero, el éxito social, relacional. Y eso, el único común denominador que tiene es que yo soy la estrella de eso, pero que no tiene nada que ver con Cristo. Entonces la gente intenta llenarse de lo que no se puede llenar. Recuerda Jeremías, están intentando hacer fuentes de agua que no sostienen el agua. Eso es lo que le dice Dios. Si me dejaron a mí, que soy la fuente de agua, intentaron cavar sus propias cisternas y esas no retienen agua. Se intentan llenar con lo que no llenan. Y esa es la idea que pone el apóstol Pablo. Hey, no se emborrachen, porque el que se emborracha de noche, en la ignorancia. Pero ustedes son del día.
Ustedes son diferentes. Ustedes ya tienen el conocimiento. Permanezcan firmes en él. Alerta, que nadie cuando vengan a combatir ese conocimiento, esa verdad que usted tiene, usted lo pueda rechazar. ¿Y cómo lo rechaza? Con lo que dice el apóstol Pablo, que es un lenguaje militar que nosotros hemos visto en otros pasajes de la Biblia, como Efesios 6, con la armadura de fe y amor y con el casco de la esperanza de salvación. ¿Cómo estas virtudes protegen al creyente? La fe, porque es a través de ella que recibimos la gracia salvadora de Dios. El amor, porque es a través de estas acciones de amor, resultado de la fe, que puedo mostrar a los demás el amor de Cristo en mi vida. Y la esperanza, porque cuando vengan las dudas a tu mente, vas a poder con esperanza, recuerda, con el casco de la fe, que es lo que dice Efesios 6, a repeler las mentiras del enemigo que quieran venir contra la verdad en la que estás firme. Así que estemos despiertos porque la verdad de Cristo nos alumbra, y estemos en la luz porque Jesús es la luz. Los versículos del 12 al 22, lastimosamente no me voy a poder quedar demasiado en estos porque es muy largo, y yo le pido que usted lo lea con detenimiento esta semana y en los Semillas en Casa. Hemos anunciado hoy que estamos por abrir y tenemos el deseo de abrir más Semillas en Casa, así que es nuestro deseo que todos se involucren, que usted pueda buscar a Iván y a Vero, escribirles, involucrarse. Es el momento en el que estudiamos juntos la palabra de Dios entre semana. Y vamos a leer del versículo 12 al 22 para la última sección, que tiene que ver con que el que espera a Jesús está activo, siempre está activo. Y dice así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Esta serie de instrucciones que hace el apóstol Pablo tienen que ver no con ganarse el favor de Dios, sino con el resultado del favor y la gracia de Dios en mi vida. Eso lo vamos a predicar todos los domingos. Ese es el evangelio. Es el resultado de Dios en mí, no lo que me hace ganarme a mí a Dios. Y con esa conciencia es que quiero resaltarles algunas cosas que están en este lenguaje, en estas instrucciones que le da el apóstol Pablo, que son importantes. La primera es reconocer el trabajo de los que sirven al Señor y amarles. Yo creo que el problema del cristianismo muchas veces ha sido de la organización de la iglesia. Es que hay que honrar a alguien porque hay que honrarlo, pero el apóstol Pablo dice que honren a los que trabajan arduamente, a los que corrigen, a los que guían. Y hay gente que quiere el que me amen sin el brete, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice: si necesito hacer tiendas, yo hago las tiendas. Si hay que hacer algo, yo voy y trabajo, para no incomodar a nadie con tal de enseñarles el evangelio. Pero hay gente que quiere la honra, que de por sí es poca cosa, la honra de los hombres, ¿verdad? Porque la honra que estamos buscando es la honra de Dios, pero quieren esa alabanza sin hacer lo que el Señor les está pidiendo, que es: algún día se va a morir. Hoy es de trabajar duro para el Señor. Trabajar duro. Estas personas dirigen, guían, instruyan y amonestan. Si usted es un líder aquí en la iglesia, pregúntese: ¿trabajo yo duro, arduamente? Yo dirijo y guío a las personas, las instruyo y los amonesto. A los papás, amonestan, instruyen, guían, dirigen, trabajan arduamente. Porque hay papás que también se quieren ganar el respeto de sus hijos y tienen que ser ejemplo, que es el consejo bíblico. Y lo siguiente que dice el apóstol Pablo es vivir en paz unos con otros. A mí esta me encanta porque nosotros los ticos tenemos ciertas frases que no tienen que ver con el vivir activamente en paz con las personas. Tenemos frases como: no, yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? No, pero yo no me meto con nadie.
O no, esa persona no me quiere mucho a mí, pero no, yo todo bien, yo la saludo. Y lo que dice la Biblia siempre es que es una respuesta activa el querer estar en paz con las personas. Cuando Jesús dijo, si usted sabe que alguien tiene un problema con usted, ¿qué es lo que tiene que pasar? Usted es el que va a resolverlo. No es ni siquiera la otra persona, es usted, porque usted sabe que alguien tiene un problema. Y hay gente en las familias y en la iglesia que a veces no se hablan. A esos es los que me van a ganas de hacer la patada al Muay Thai. Con amor. O sea, ¿cómo es posible? Y el consejo bíblico es: viva en paz, vaya activamente, reconcíliese rápido como un niño. Con humildad perdone a las personas que le han hecho mal y humíllese si tiene que pedir perdón varias veces por equivocarse, pero resuelva rápido los conflictos para poder vivir en paz. No se vale ser iglesia y no poder vivir en paz unos con otros, porque esa es la reconciliación de la que está hablando el apóstol Pablo. Y luego dice que la holgazanería, otros pasajes dicen la pereza, debe ser corregida. O sea, si hay un líder, hay alguien que trabaja aquí en la iglesia y que es un perezoso, adivine qué hay que hacer con él: corregirlo, no desecharlo, corregirlo. Adivine qué se hace con la pereza y la holgazanería de los hijos, los papás: corregirla. Se corrige. Y esos papás dicen: no, yo no me meto. ¿Y cuando crees que ir aprendiendo? No, se corrige la holgazanería para enseñarles a que hay que movernos activamente en el reino del Señor. Ayudar con paciencia al que lo necesite. Estas personas que describe el apóstol Pablo son los desanimados y los débiles. Y lo que me gusta resaltar de ahí es que existe la posibilidad en la iglesia en que alguien esté desanimado y débil. Eso existe. Hay gente que se desanima en su caminar cristiano. ¿Y para qué está la iglesia? Para motivarlo y empujarlo. Para eso estamos entre todos. Hay gente, si usted es cristiano por algún tiempo, no me diga que nunca se ha desanimado, nunca se ha debilitado, porque eso es normal que suceda. No digo que sea frecuente, no es que todos los días va a estar débil, ¿verdad? Y todos los días va a estar desanimado, porque es otro problema. Pero cuando eso venga a mi vida, yo tengo un grupo de amigos que me apoyan. Por eso antes de esto decía: unos a otros edifíquense con estas palabras, porque son una comunidad que tiene que avanzar juntos. Y cuando eso pase, vamos a ayudarnos. Es posible estar en esa condición y lo que tenemos que hacer es, lo que dice el apóstol Pablo, acompañarnos con ternura y paciencia. Siempre hacer el bien, tiene que ver con activo, siempre hacer el bien. Eso a nosotros nos cuesta y para nosotros es fácil. El problema es a los tesalonicenses, que le está diciendo: hagan el bien a todos. O sea, le tiene que hacer bien a los del Imperio Romano, le tiene que hacer bien a los judíos que los están matando. Les tiene que hacer bien a todos. ¿Y ahí viene cuándo? Siempre. Al que lo merece y al que no lo merece, según usted. Hacer bien a todos, siempre. Y después, si pasa George, porfa, y después viene una serie de mensajes, una serie de instrucciones que da el apóstol Pablo que tienen que ver con la comunión con Dios. Yo quiero que le preste atención porque dice: el primero es estar siempre gozosos. Y me gusta que haya puesto esto después de que existe la posibilidad de que alguien esté en debilidad o esté en tristeza. Porque el gozo no necesariamente tiene que ver con la tristeza. El gozo es algo más profundo. Nosotros hemos estudiado esto y lo podemos ver en otro momento, pero yo puedo estar triste porque hay una situación difícil que estoy pasando, pero hay un gozo que nadie me lo puede quitar. Ninguna situación del mundo puede meterse con mi gozo, porque mi gozo es que mi esperanza está en Jesús, aunque la esté pasando mal. Y entonces él dice: siempre gozosos, siempre agradecidos. Y aclara porque es la voluntad de Dios para nosotros. Estar agradecidos es de las pocas cosas que es una recompensa en sí mismo. Estar agradecidos ya es una recompensa. Entender el agradecimiento. Y él dice que estemos agradecidos en todos. Cuando nos va bien, estar agradecidos, y cuando nos va mal, estar agradecidos. Y después de eso hace una frase que dice: no apaguen al espíritu. La palabra que usa
la mayoría de pasajes del Nuevo Testamento, para espíritu es pneuma. Eso tiene que ver con aliento, pero también tiene que ver con fuego. Y es casi siempre la forma en la que se refleja esta palabra acerca del espíritu en la Biblia. Y él está diciendo: no apague el espíritu. La vida cristiana es espiritual. Nosotros estamos aquí en nuestra carne, viéndonos, moviéndonos, bailando, predicando, y eso está bien, pero esto es espiritual. Y lo que pasa aquí en la carne es un resultado de la espiritualidad. Y entonces está diciendo: no apague el espíritu, no apague lo que verdaderamente importa. Ponga su mirada y su atención en lo que es relevante para su vida. Nosotros siempre hablamos de esto en jóvenes, entre el liderazgo, porque está bien, nosotros intentamos todos los sábados hacer algo que sea entretenido y que qué chido verlo de esta forma y que no sé qué, pero lo que los jóvenes necesitan es espiritualidad. Es Cristo. Y yo puedo hacer la fiesta que sea y la vamos a hacer, pero es Cristo, y si no está Dios ahí, esa fiesta no sirve para nada. Porque siempre es la espiritualidad, siempre es del espíritu. Y por eso el apóstol Pablo le dice: hey, no apagues al espíritu. ¿Recuerdan en 1 Samuel? Siempre me recuerda eso. 1 Samuel, cuando Samuel está por conocer a Dios, y dice de que en ese momento las profecías y las palabras de Dios escaseaban, y antes de que se apagara la lámpara, entonces el Señor habló. Tiene que ver con eso de que Dios quiere movernos a que se encienda en nosotros una pasión más grande. Aquel quiere hablarnos antes de que cometamos el error, antes de que nos enfoquemos en lo que no importa. Y nos está llamando para decir: hey, pon tu mirada en lo que realmente importa, en la espiritualidad. No apagues el espíritu. Y dice: no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba. Eso tiene un contexto para los tesalonicenses, porque dentro de los cultos griegos era normal que hubieran profecías, y entonces al parecer los cristianos habían dejado estas prácticas, y el apóstol Pablo les dice: hey, lo que importa no es apagar el espíritu, es pesar todas las cosas, es estar firmes en la verdad, que cuando algo se diga esté de acuerdo a la palabra de Dios. Aferrarse a lo bueno, evitar toda clase de mal, que tiene que ver con la obra de santificación de Dios en nuestra vida. Y les voy a leer para terminar los versículos 23 al 28. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Eso, que el mismísimo Dios de paz los santifique por completo para que sean todo su ser irreprochable para la venida de Jesús. La única manera de ser irreprochable cuando Cristo venga es estar cubiertos por Él. No tiene que ver con cuánto hace usted, tiene que ver con aceptar lo que ya se hizo por usted. Usted no tiene la capacidad de presentarse delante de Dios sin mancha y sin arruga, no puedes. Aunque vengas todos los domingos y te sepas todos los pasajes, no puedes. No importa cuánto ores, no puedes. Es solo si recibís a Jesús y decís: Él es mi Señor, yo acepto lo que Él ha hecho por mí y cómo ha redimido mi vida. Y es así como nos podemos presentar irreprochables delante del Señor. Y luego el versículo 24, que me fascina. Siempre se ha hablado de eso y se ha sacado, cuando se saca de contexto sigue siendo real, pero más lindo en el contexto de decir: esta obra de santificación, dice, Él que los llamó es fiel y la va a hacer. La va a hacer. Y yo no sé si usted se ha visto al espejo, pero yo a veces me veo y dudo, ¿verdad? De mis capacidades, de cómo Dios puede utilizar a alguien con tantos errores y con tantas inconsistencias. Y después recuerdo esto: el que me llamó a mí fue Dios. A mí no me llamó ninguno de ustedes. A mí no me puso pastor ninguno de ustedes. Eso lo hizo Dios conmigo. Él me llamó a mí. Y si Él me llamó a mí, Él me va a sostener a mí, porque Él es fiel en hacer esa obra en mi vida.
Lo único que tengo que hacer es depender de Él y permanecer en Él, firme en la verdad, sobrio, estar alerta, estar con mi mente puesta donde tiene que estar y estar activo, trabajando para el Señor como respuesta de adoración y de amor a lo que ha hecho por mí, con todas mis fuerzas y con todo lo que soy, porque Él se lo merece.